4, texto que vimos ayer, Shalom para todos, un texto que vimos el día de ayer, y ayer estuvimos dando atención al tema del Tanaj. El Tanaj, ¿sabemos aquí lo que es el Tanaj? ¿Qué es el Tanaj? ¿Quién puede explicarme lo que es el Tanaj? El mal llamado Antiguo Testamento. El mal llamado Antiguo Testamento. ¿Por qué Tanaj sería el término adecuado? ¿Cuál sería la ventaja de que yo llame a estos textos Tanaj y no Antiguo Testamento? Ya sabemos que es un título equivocado, un título raro, inventado, un título que no, o sea, uno no lo deben llamar por un nombre que uno no tiene, uno lo tiene que llamar por el nombre que uno tiene. Entonces, Lucas 24, 44, si seguimos nosotros las enseñanzas del Mesías, sobre todo el Mesías resucitado, que aquí vale la pena destacar esto, ¿no? Porque nosotros seguimos al Mashiach de Israel, a Yahoshua, como Mashiach de Israel. Pero ese mesianismo, si se quiere, trasciende hacia las naciones. ¿Cómo sabemos que trasciende hacia las naciones? Allí el texto que ustedes tienen delante, texto que estamos considerando, es Yahoshua resucitado. ¿Se comprende? No es Yahoshua antes del madero, es Yahoshua después del madero. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen, sí o no? Estamos hablando de Lucas 24, 44. Quien se ubique en el contexto se va a dar cuenta que allí ya Yahoshua murió, que fue sepultado, que resucitó y que ahora se ha presentado a los discípulos camino de Maús, y entonces se les está dando a conocer. Ellos no lo reconocían y se les está dando a conocer. Y entonces la referencia, fíjese, era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la Torá de Moshe, en los profetas y en los escritos. Entonces el Mashiach resucitado designa este conjunto de libros. ¿Y cómo los llama? Antiguo Testamento o Tanaj. Tanaj, ¿verdad? Sabemos que lo llama Tanaj por las tres divisiones mediante las cuales él está englobando el cuerpo entero. Él no está diciendo era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en el Antiguo Testamento. Él no dijo esa frase tan soez, tan vulgar, tan grosera, tan falta de respeto. Él dijo era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la Torá de Moshe, en los Nevi'im y en los Ketuvim. Eso es Tanaj. ¿Se entiende la idea? Y si nosotros revisamos los escritos de los primeros discípulos, nos vamos a encontrar que ninguno de ellos, sin excepción, designó a ese conjunto de libros como Antiguo Testamento. Si nosotros seguimos a Yahoshua, el hebreo, no el Jesús griego, ni el Jesús católico, ni el Jesús evangélico, ni el Jesús protestante, ni el Jesús de la Reforma, porque el Jesús griego, católico, reformado, protestante, evangélico, pentecostal, él habla del Antiguo Testamento. Pero los que siguen a Yahoshua, los que seguimos a Yahoshua, el hebreo, él habló del Tanaj. Sus apóstoles hablaron del Tanaj, de las escrituras hebreas. Y nosotros seguimos las enseñanzas que están contempladas allí en esos textos. ¿Correcto? Entonces pasamos de la designación Tanaj a el contenido y el estudio de dichos textos. Y eso es parte pues de lo que nosotros nos proponemos hacer o estamos realizando. Ustedes saben que nosotros tenemos aquí 6 áreas de estudio o de investigación.
La primera de ellas, ¿cuál es? Volver a las Escrituras. Cuando hablamos de volver a las Escrituras es volver a el Tanaj, volver al Tanaj, volver a los escritos de los primeros discípulos, restaurar sus nombres, restaurar esto. Eso es parte de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo. Y hemos puesto empeño durante ya algunos años para cumplir cabalmente con esta misión que nos asignó Yahweh. Aquí en nuestra zona, nosotros no pretendemos cambiar el territorio. Con que cambiemos nosotros es suficiente. Con que nosotros podamos aprender es suficiente. Y con que podamos difundir enseñanzas correctas es parte de nuestra misión. O sea, parte de nuestro propósito, de nuestro objetivo es restaurar esto. Restaurar las Escrituras, pues. Porque las Escrituras las conocen como ¿qué? Como Biblia. Entonces la gente tiene Reina Católica o Reina Valera y dice, esta es la palabra de Dios. Entonces viene Casluna y levanta la Biblia en la mano frente a multitudes, dice, esta es mi Biblia, ella dice la verdad, ella yo no sé cuántas cosas. Y entonces la gente se va comiendo ese cuento y se van levantando con ideas equivocadas. ¿Por qué? Ayer en el canal 8 me quedé dormido, pero cuando desperté estaban pasando un programa, es como una especie de debates que se dan en ese programa, y entonces son temas polémicos los que tratan ahí. Bueno, el tema de ayer, lamento haberme quedado dormido, pero me quedé dormido. El tema de ayer tenía que ver con si la Biblia era o no era inspirada, pues algo así como si la Biblia era o no era palabra de Dios. Parece que habían pastores, habían críticos allí, y bueno, aparentemente el programa estuvo interesante. Entonces, ¿qué es lo que estaban hablando? Pues estaban preguntándose si la Biblia tenía o no tenía imperfecciones. La respuesta de algunos allí fue afirmativa, que la Biblia tenía o tiene imperfecciones, pero que en su idioma original no tiene imperfecciones. O sea, en los textos originales no tiene imperfecciones. Entendemos que allí no habían especialistas en la materia y el tratamiento que se le pudo haber dado pudo haber adolecido de superficialidad. Pero en líneas generales es un debate interesante que se esté dando por un medio de comunicación. Es bien importante ese debate, ¿verdad? Y es bastante enriquecedor ese debate, lo que allí se pueda decir o se pueda plantear. Sabemos que no habían especialistas en la materia porque la manera en que se presentan los temas pues pone en evidencia cuando alguien conoce o no sobre un asunto. Hoy en día no se pueden hablar de textos originales, no existen los textos originales, ¿verdad? Pero se puede hablar de manuscritos los más antiguos, los más confiables. De ese tema, por supuesto que se puede hablar. Entonces, en estos 6 objetivos de estudio que nosotros tenemos, el primero, y yo diría el más importante para nosotros, es retornar a las Escrituras. Nuestro retorno a las Escrituras. Hace tiempo decíamos que los judíos, para llegar a la tierra prometida, lo harán por un puente de papiro, indicando que la importancia que tienen las Escrituras. La importancia que tienen las Escrituras. Nosotros, para retornar a la fuente única de nuestra verdad, tenemos que hacerlo por un puente de papiro, de pergamino. No nos sirven estos puentes Reina Valera o Nueva Versión Internacional. Ayudan, pero no son suficientes. Eso ya nosotros lo hemos visto. Y no hay forma pues de agotar la importancia de este asunto. Entonces le hemos dedicado tiempo a esto. Sin volver a las Escrituras no conocemos los nombres verdaderos. Imposible. Porque las traducciones tienen serios problemas a la hora de presentar los nombres de los personajes que se encuentran inmersos en los textos. Tienen serias dificultades.
Entonces no es posible poder restaurar los nombres verdaderos si no regresamos a las Escrituras. No es posible conocer el calendario del Creador si no retornamos a las Escrituras. No es posible que nosotros conozcamos las fiestas del Eterno, los tiempos señalados, sin un retorno serio a las Escrituras. No es posible volver a nuestras raíces sin ese regreso serio a las Escrituras, y no es posible volver a las Escrituras sin que nos tomemos en serio las lenguas inspiradas. El hebreo, el arameo y el griego tienen que ser tomados en cuenta para poder retornar de lleno y de frente a las Escrituras. Es verdad que a veces estamos balbuceando los idiomas originales, pero los estamos balbuceando, no los estamos ignorando. Parecemos como niños, pero estamos ahí. Ningún niño nace aprendido o hablado. No, empieza balbuceando, ¿sí o no? Empieza oyendo, pero tiene que estar inmerso en una cultura, en un contexto. Entonces, este empeño de ir estudiando las Escrituras, ya tenemos un tiempo en esto. El día pasado estuvimos estudiando las tradiciones que estaban presentes alrededor de la Torá, la primera parte de las Escrituras. Ayer estuvimos haciendo algunos comentarios encaminados hacia la comprensión de Ketubim, Neviim, los profetas, y entonces el día de hoy encaminémonos hacia el tercer bloque. ¿Cuál sería el tercer bloque? Ketubim, los escritos. Entonces el esfuerzo por ir presentando estos temas, no siempre de forma ordenada, pero sí siempre de manera consciente, parte de este objetivo general y principal: retornar a las Escrituras, conocer el mundo de las Escrituras. La gente conoce más el mundo de la Biblia que el mundo de las Escrituras. Del mundo de la Biblia, ¿qué sabemos? Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Conocemos entonces que si los profetas mayores, que los profetas menores. Del mundo de la Biblia está la gente muy familiarizada, por lo menos un lector promedio que asiste a una iglesia o si pertenece a un grupo, conoce medianamente, conoce el mundo de la Biblia, pero es verdad que el mundo de las Escrituras lo conocemos muy poco, entonces tenemos que hacer un gran esfuerzo para alcanzar este objetivo. Por tanto, esta tarea o el tema de hoy está subordinado a este esfuerzo principal. O sea, ¿qué vamos a ver hoy? Lo que tiene que ver con Ketubim, ¿verdad? Porque hemos visto lo que tiene que ver con la Torá, lo que tiene que ver con Neviim. Hoy queremos ver lo que tiene que ver con Ketubim. ¿Qué significa esto? Que estos temas detallados que hemos venido dando están subordinados a un tema principal. ¿Cuál es el tema principal? Volver a las Escrituras. Para poder volver a las Escrituras tengo que ir viendo primero cómo llamaron, no solamente Yahoshua, sino cómo llamaron los judíos del siglo I y anterior al siglo I a estos textos sagrados. Eso ya lo rescatamos, ya descubrimos que uno de dichos términos es Tanaj. ¿Ok? Tanaj. Entonces ahora pasamos del nombre a ir viendo sus partes: Torá o instrucción, profetas, y ahora nos vamos a ocupar del último bloque, o vamos a empezar a acercarnos al último bloque que tiene que ver con los escritos, Eso entonces tiene que ver con esta finalidad, pues, o estos temas son para poder retornar a las Escrituras. Hay que rescatar en este caso el mundo o el ambiente donde la Escritura nace. Conocerlo, hermana Xiomara, es importante. ¿En qué mundo nacen estos textos? Estos textos no nacen en nuestras iglesias.
no nacen en nuestros grupos, no nacieron ahí. No nacieron ahí. ¿Cuántas veces leemos sin tener conciencia de esto? Entonces conocer el mundo, el ambiente en el que ella se desenvuelve, la escritura, y a nosotros nos corresponde esta inmensa tarea, este trabajo, esta labor de acercar a las personas con las que nosotros compartimos a esta realidad que ellos desconocen. Nuestro caso del día de hoy, el mundo de los sabios de Israel y los otros sabios con los que ellos convivieron. El mundo de Israel y las naciones, hermana, con las que ellos tuvieron que convivir. ¿Se comprende? Y cómo se fue nutriendo la literatura de carácter sapiencial, se fue nutriendo de esa dinámica de los jajamín, los sabios hebreos y los que no son hebreos también. Y los que no son hebreos también. Entonces debemos hacer un esfuerzo consciente para acercarnos a esta verdad. Acercarnos nosotros. Luego acercar las personas que nosotros abordamos, las personas con las que nosotros compartimos, ¿ok? Acercar pues al lector contemporáneo a esta realidad, que la desconoce, ¿ok? Acercarlo, por ejemplo, pues nuestra cultura adolece mucho de superficialidad. Las personas que leen la Biblia no son especialistas en estos temas. Correcto, entonces tenemos que ir dando este salto. Este mundo hay que recuperarlo, pues este mundo natural en el que se desenvolvían los sabios de Israel. Los sabios de Israel, y es en este mismo mundo en el que van naciendo una serie de libros, Incluso se habla de una Torá sapiencial. ¿Cuál es la idea allí? La idea es 5 libros de carácter sapiencial. Correcto, y por ser 5 se habla de una Torá en este sentido. Pues entre ellos se cuenta el libro de Eclesiastés, el libro de Proverbios, el libro de Job, y se van contando pues 5 libros dentro de esta idea. Hay que asumir que se cuenta también el libro de sabiduría, y hay otro libro que ahorita en este momento se me escapa, aunque usted puede notar el libro que se me escapa, y el último que acabo, perdón. No. Lo que quiero hablar, estoy expresando una idea que no la vamos a trabajar completamente, de una Torá sapiencial. La Torá tiene 5 libros. Entonces se revisa el contenido de los libros, y por el contenido y por el género literario se descubren 5 libros que se acercan, a contenidos sapienciales. Entre ellos está Job, sabiduría, Eclesiastés, ¿cuál fue el otro que les di ahora? Proverbios, y se me escapa uno que luego les voy a decir el nombre en lo que lo recuerdo. Entonces estos 5 libros han sido denominados pues esta Torá sapiencial, aunque 2 de ellos no entraron en el canon, como es el caso de sabiduría. Sabiduría no está en el canon, y el otro que se me escapa pues tampoco está en el canon. Es Eclesiástico es el 5º libro. Entonces ustedes se dan cuenta que estos 2 últimos que mencioné, sabiduría y eclesiástico, no entraron en el canon hebreo, en el canon de Yadnia, no entraron allí. Sin embargo, en el canon católico se encuentran presentes estos libros. Allí está el libro de Eclesiástico y el libro de Sabiduría. ¿Cuál es la importancia para nosotros de estos libros hoy? Que, señoras y señores, les guste o no, les duela a quien le duela,
estos libros no son católicos, así que nosotros no debemos tener ningún tipo de prejuicio para abordar la lectura de estos libros, porque no son católicos. Estos libros no nacen de la pluma de un católico, no nacen del esfuerzo de ningún papa, ni de ningún sacerdote. No, estos libros son judíos. ¿Cuál es la debilidad de estos libros? Bueno, que nos llegaron en lengua griega. Pero los judíos del periodo heleno, de la dispersión, a partir del siglo IV antes de Mashiach, hablaban griego también, sino que nieguen esta verdad más grande que el universo, o tan grande como el universo, porque tenemos el texto conocido como la Septuaginta. Ese texto tampoco lo escribieron católicos ni evangélicos, son textos que salieron de la pluma de judíos, al igual que el libro de sabiduría, el libro de eclesiástico, pero son textos que por estar en griego entonces no los anexaron al canon hebreo por prejuicio hacia otra lengua que no fuese la lengua hebrea, para que ustedes vean que a veces en el pensamiento mesiánico de hoy en día, servil todavía el sistema heredero del judaísmo antiguo, es decir, este judaísmo ortodoxo, todavía la línea mesiánica sigue obedeciendo estas líneas sin meditar en ellas. Entonces, repito, para nosotros no hay ningún problema en poder leer estos libros, poderlos leer con provecho, con mucho provecho. ¿Por qué? Bueno, porque nos acerca a la literatura sapiencial. ¿Se comprende la idea? O sea que cuando se escribieron los escritos, la última parte del Tanaj, en esa misma época se escribieron estos libros, por esa misma banda de tiempo se estaban conformando estos libros también. ¿Me estoy explicando? Entonces, esto es parte de conocer este mundo natural en el que se movían los sabios de Israel y los textos que fueron naciendo a partir de estos movimientos geográficos, culturales, estos movimientos intelectuales, estos movimientos reflexivos, ¿okay? Porque la sabiduría que heredamos de los sabios de Israel es una sabiduría profundamente reflexiva, donde la razón encuentra lugar. ¿Entiendes? O sea, no podemos nosotros adoptar la realidad de una manera ciega. No, tiene que haber una reflexión profunda. Entonces, bueno, estos textos pues forman parte de esta literatura sapiencial y por supuesto que ya expliqué, dejé claro que de los 5 libros que mencioné, 2 están fuera del canon hebreo, eclesiástico y sabiduría. Los otros 3 pertenecen al canon hebreo, como es el caso de Proverbios, Eclesiastés y Job. Entonces, ¿qué otra literatura que forma parte de los escritos? Por supuesto que sí. Hablaríamos de Esther, de Ruth, forma parte de los escritos, temas pues que tendremos que ver, pero ahorita me estoy enfocando en el tema de los libros sapienciales. ¿Ok? Eclesiástico se presenta como autor a un Yahoshua ben Sirah. Ustedes lo pueden ver, lo pueden analizar, lo pueden estudiar. Y bueno, esta literatura de los sabios de Israel se fue nutriendo a través del tiempo, de generación en generación, y bueno, forma un cuerpo literario bien distinguido. Se encuentra, eso sí, disperso en muchas partes de las escrituras. Nosotros podemos encontrar en el libro de Génesis, o sea, dentro de la misma Torá, porciones de esta literatura. Por ejemplo, Génesis capítulo 2 y versículo 3 forman parte de esta literatura, o sea, de estos géneros que están allí dentro de la Torá. Entonces, fíjense ustedes con
con cuánto provecho se pueden ir leyendo estos temas, pues. Entonces, en estos libros encontramos nosotros parte de la sabiduría de Israel y vale la pena pues que nosotros prestemos atención a estos libros, ¿no? Porque es como una invitación a abordar la existencia humana. En estos libros nosotros tenemos como una invitación para que abordemos o enfrentemos la existencia humana simultáneamente, con su riqueza, con sus lados felices y tristes, con sus lados simples y sus lados problemáticos, con sus posibilidades de éxito y de fracaso. Así es la vida. Así es la vida. Quien apuesta en la vida a una felicidad en estado puro está equivocado, porque ni con la muerte la encuentra. Ni con la muerte encuentra una felicidad en estado puro. Es mejor adoptar la vida en su realidad múltiple y compleja. Y cuando nosotros nos acercamos a este tipo de literatura, donde nosotros podemos beber de los manantiales de la sabiduría sagrada que tenemos allí en las Escrituras, podemos abordar la vida de una forma más humana. No somos ángeles, pero tampoco somos demonios, somos hombres. Así de simple se presenta nuestra realidad en los textos que tienen que ver con la sabiduría. Por ejemplo, en el caso de Adán y Jabá, se va a contar algo muy hondo y muy profundo, pero fíjense, las metáforas que se presentan allí son las de un hombre y una mujer, con posibilidades de ser y no ser, de existir y dejar de existir, de realizarse y no alcanzar el objetivo de realizarse. Entonces, en estos textos de sabiduría, que tienen que ver con el tema de la sabiduría, pues encontramos esta invitación a aceptar la vida. La vida es más grande que nosotros, ¿o no? Yahoshua, cuando trataba, se mantenía dentro de esta idea. Decía, no vale más la vida que la comida, ¿sí o no? ¿Es o no es? Vale más la vida que la comida. Vale más el cuerpo que el vestido. Y él decía, ni siquiera Salomón con toda su gloria logró vestirse como la más simple flor que puede vestir el Eterno. Y las aves del cielo no se afanan, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. Dice, ustedes valen mucho más. Gente de poca fe, un llamado ¿qué? Un llamado a asumir la vida con toda su realidad múltiple, compleja, existencial. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que ir viendo cómo los sabios de Israel fueron recopilando esta multiplicidad de tradiciones y en qué contexto las van transmitiendo. Aparecen como verdaderos maestros, rabí. Yahoshua es heredero de todas estas tradiciones, lo llamaron rabí. Aparecen entonces como verdaderos sabios, verdaderos maestros, verdaderos educadores, moldeadores de una cultura sagrada, de un estilo de vida que nos pueda llevar a nosotros por caminos más elevados, independientemente de que lo que nos esté ocurriendo nos guste o no nos guste, sea bueno o sea malo. No nos aferramos a esas cosas, nos aferramos a descubrir una sabiduría divina, una sabiduría sagrada y transitar por esa ruta. Una lectura atenta de los textos pone en evidencia esta gran verdad. La vida hay que asumirla entonces con todos sus lados, buenos y malos, simples y complejos, problemáticos muchas veces, con posibilidades de éxito, otras con posibilidades de fracaso. ¿Cuántos fracasos
hemos tenido este año. De ellos tenemos que aprender. En medio de ellos tenemos que levantarnos. ¿Cuántos aciertos hemos tenido nosotros en este año? Seguramente que muchos aciertos, algunos aciertos. Pero así es la vida, no importa que usted la quiera negar o le quiera dar otra vuelta, usted va a descubrir que vive un año por la gracia de Yahweh y se va a presentar dentro de ese caudal de posibilidades, y el otro que viene se va a presentar exactamente igual. La diferencia está en lo que esté aprendiendo en cada uno de esos años. Que los años pasen por mí y que yo pase por ellos también. ¿Me estoy explicando? Esto es algo que nosotros tenemos que tener presente. Entonces, a veces vivir la vida nos coloca dentro de condiciones costosas. El Eterno a veces nos quiere llevar por una escuela. Y a veces nosotros somos como los niños que cuánto les cuesta ir a la escuela, no les gusta la escuela. Bueno, el Eterno nos lleva a su escuela por medios a menudo costosos, difíciles muchas veces para nosotros, inaceptables, nos quejamos. Pero así como usted se encarga de que su niño vaya a la escuela, quiera o no quiera, así el Eterno se encarga de que nosotros vayamos a la escuela de la vida, querramos o no querramos, nos guste o no nos guste, lloremos o no lloremos, lo aceptemos o no, estamos en su escuela, estamos en sus manos. A veces la vida, lo que nos pasa en la vida no es un castigo, sino una enseñanza. Todo depende de cómo usted lo interprete. Cuando usted ha adquirido la sabiduría que está aquí en estos textos, entonces usted ya no ve la vida en términos de castigo o regaño, sino de enseñanza y de corrección. Están allí para que seamos mejores personas, para que podamos transitar por otros caminos. Vamos a salir del pensamiento necio, ¿sí? De ese pensamiento, de esa manera de trivializar la vida, para que podamos evitar pasos falsos que comprometen nuestra existencia, para que podamos ir por caminos acertados. Tenemos que tener discernimiento del bien y del mal. Y esto no se adquiere de la noche a la mañana, tampoco leyendo muchos libros simplemente. Necesitamos la experiencia, el roce duro de la vida. Lo necesitamos. Alguien dijo que un gato que se ha sentado sobre una estufa caliente, es verdad que un gato que se ha sentado sobre una estufa caliente nunca más se vuelve a sentar sobre una estufa caliente, pero también es cierto que jamás se vuelve a sentar sobre una estufa. Él elimina las estufas a partir de ese momento. ¿Por qué? Por el tema de la experiencia. La experiencia lo sacude, la experiencia lo enseña. Y así mismo por nosotros, pues a base de experiencia, nos dan consejos y no aceptamos. Nos hablan y no escuchamos. ¿Qué nos tiene que pasar? Nos tienen que ocurrir las cosas. Cuando nos ocurren las cosas, entonces, cúnchale, ya me lo habían dicho, ¿verdad? Entonces, discernir constantemente. Bueno, imagínese usted, hermana, no, ahora tengo que usarla con más prudencia. Tengo que usarla con más prudencia. ¿Por qué me corté yo los dedos? Por imprudente. Estaba cortando yo una madera así, mira, así, una maderita así. Así. Y la sierra es como esto que está aquí, la sierra es como esto. Entonces, ¿qué espacio me quedaba a mí para cortar, para agarrar realmente la madera? Un espacio muy reducido. Y no tenía una mesa, no tenía una prensa, no tenía nada de eso, pero tenía que hacerlo. Entonces, ¿qué pasó? Que yo empecé a cortar por aquí y por ahí corté me faltaba como este pedacito. Entonces, después de que la sierra ya había pasado esto y quedaba un pedacito aquí, la agarré de ese pedacito ahí y la prendí. Cuando yo la agarré, ella botó hacia atrás, tiró hacia adelante la madera y ella botó hacia atrás el disco y agarró mis dedos. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Uno aprende de la experiencia. Y esta no es la primera vez que yo me corto. Yo la vez pasada me corté aquí, mire, este dedo me quedó así colgando.
hace años. Me quedó colgando. Pero porque yo no me puedo alejar de la sierra, porque soy carpintero. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aprender de la experiencia. ¿Se comprende? Es como, lo que le quiero decir es que hay situaciones de las que usted no se puede alejar. Una mujer no se puede alejar de su realidad de ser mujer y un hombre de su realidad de ser hombre. ¿Se entiende la idea? Lo que tiene que hacer es ser más cuidadoso en su realidad de mujer, en su realidad de hombre, en su trato con los demás, así como yo no me puedo alejar de la sierra. Tengo que ser más cuidadoso en el trato que tengo con la sierra, porque si no, la sierra no juega carrito, ¿se da cuenta? Entonces, esta es más o menos la idea que quiero presentarles. Pero tenemos que discernir constantemente y de manera crítica la realidad. Asumir la realidad de manera ciega es un error. Tenemos que ser críticos para nosotros poder asumir la realidad. No hay ninguna felicidad fácil. No la hay. Una idea así es muy ingenua. ¿Se da cuenta? Ser feliz es más difícil que ser ingeniero. Ser feliz es más difícil que ser profeta. Ser feliz es más difícil que ser apóstol, que ser maestro, que ser evangelista. Ser feliz es más difícil que cualquier cosa en la vida. ¿Cuántos ingenieros conocen pero que no son felices? Y lograron ser ingenieros. ¿Cuántos médicos conocen que lograron ser médicos pero no son ingenieros? ¿Cuántos de nosotros logramos un estatus pero el estatus no nos da felicidad? ¿Es o no es? Eso es así. Hay gente que piensa que cuando se case va a ser feliz. No es. Eso no es garantía de felicidad. Hay gente que piensa que cuando tenga un carro, una casa, qué sé yo, va a ser feliz. Eso no es garantía de felicidad. ¿Perdón? Cuando tenga estabilidad también piensan eso. Otros dicen, bueno, cuando yo vaya a la universidad, entonces después se corre la arruga cuando me gradúe. Después entonces cuando tenga tal empleo, cuando compre tal cosa, ¿verdad? Y así van corriendo la arruga. Y entonces la felicidad no está ahí. No está en nada de estas cosas. ¿Ok? Eso es como pensar que la felicidad está en las cosas o está en las personas. Eso es un error. Un completo error. Pero ¿cuántas veces se nos olvida eso? ¿Cuántas veces se nos olvida a nosotros estas cosas? Ahora, los tiempos que nosotros estamos viviendo son tiempos para nosotros prestar atención a estos temas, pues. Entonces, de allí la importancia, pues, de estos textos. De allí la importancia que nosotros podamos prestar atención a estos textos, porque estos textos nos ayudan a estar atentos a las mil caras que nos puede presentar la realidad y hacer opciones adecuadas. ¿Ok? Entonces, en el fondo, la felicidad está vinculada, sí, a una relación con el Eterno, a la sabiduría. Está vinculada a saber vivir en un sentido profundo, multidimensional. ¿Cuántos científicos hay que no son felices? ¿Cuántas personas bien más o menos realizadas en la vida se montan una soga en el cuello y después se ahorcan? Por ahí se han dado casos. El otro día en el periódico salió un caso de un hombre con muchas propiedades, con esposa, con hijos, con propiedades, no tenía problemas familiares, o sea, todo aparentemente bien, y al otro día el hombre se mató. Se mató. Quién sabe cuántas cosas no habían pasado por su mente. Difícilmente usted conoce personas lectoras o estudiosas de las escrituras que se suiciden. Difícilmente. Bueno, yo no encuentro ese tipo de casos con frecuencia. Si ustedes los conocen, cítenme.
Pero difícilmente uno encuentra personas estudiosas de las escrituras que se suicidan. Ah, claro, usted me dice Judas, pero cuando usted revisa Judas, vendió a Yahoshua, lo vende, lo traiciona, lo entrega, no aparece nunca leyendo un texto, por lo menos las narraciones no lo presentan así, lo presentan interesado por cuánto dinero hay en la bolsa, cuánto hay que cuidar las cosas, más o menos dentro de esa idea. Ah, como judío, con toda seguridad tuvo que haber conocido algo de la escritura, sí, pero su interés no estaba ahí. Su interés estaba en otra parte. ¿Perdón? Exacto. Entonces uno va viendo, mira el caso de Jesse, el siervo de Eliseo. Naamán le quiso ofrecer dinero y propiedades a Eliseo, y Eliseo le dijo, no, llévese sus cosas. Y al ratico, cuando ya el hombre iba más o menos lejos, lo alcanzó Jesse. Mira, mi señor se arrepintió, dice que le mande los reales. Y se fue con los reales y los escondió. ¿Cuál fue el resultado? La lepra que tenía Naamán se le pasó a él. Una cosa terrible, una cosa francamente terrible. Entonces, la sabiduría no es ilusa. Mire, hay gente, usted no ve que hoy en día está de moda la frase, el pensamiento positivo. Tú piensas positivo. No, lo que pasa es que tú eres muy negativo. No tiene que ver con que tengas un pensamiento positivo o negativo. Pensar bien o pensar mal son posibilidades que tiene el ser humano. No dice la escritura, yo les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge. Y quiere decir que el ser humano puede escoger por la vida o por la muerte, por la bendición o por la maldición. ¿Sí o no? Está ahí esa posibilidad. De todo árbol del huerto puedes comer, menos de el árbol del conocimiento bien y mal. Posibilidad de escoger, sí. Hay posibilidades de elegir, sí. Por supuesto que hay posibilidades. ¿Entiende? Pero no es cuestión de que para que me vaya bien tengo que tener un pensamiento positivo y me va mal porque tengo un pensamiento negativo, entonces atrae la energía cósmica del universo y yo no sé cuántas cosas. No, eso déjeselo a Hermes, el iluminado, o déjeselo a Adriana Asis, o déjeselo a esa gente, a esa gente que consulta el horóscopo y todo ese, y los astros, y eso déjeselo a ellos. Para nosotros la escritura, eso es lo que nosotros tenemos que adoptar, dijo Shaul Ashalía, que nos acostumbremos a no pensar más allá de lo que está escrito. Y que debemos pensar en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo justo, todo lo que tenga virtud, todo lo que tenga reputación, todo lo que sea de buen nombre. Piensen en esto. ¿Dónde me voy a encontrar yo con eso? En la escritura. En la escritura hay elementos negativos, sí, pero de ellos puedo aprender. De ellos me puedo edificar. De ellos me puedo levantar. ¿Por qué? Porque tengo que acostumbrarme a no pensar más allá de lo que está escrito. ¿Qué dice Yeshayahu 26:3? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Depende de que le vaya bien o de que le vaya mal? No. Depende de que usted ponga su pensamiento en Yahweh. Bendeciré a Yahweh en todo tiempo, decía el salmista. ¿Cuándo iba a bendecir a Yahweh el salmista? En todo tiempo. ¿Cuándo iba a bendecir a Yahweh el salmista? En todo tiempo. ¿Cuándo bendigo yo a Yahweh? Cuando me va bien. Y cuando me va mal, ni por ahí me aparezco. Cuando me va mal, no voy de rodillas. Cuando me va mal, no cuido mi vida. No, es bendecir a Yahweh en todo tiempo.
bendeciré. Yo no sé usted, pero yo bendeciré. Eso es lo que está diciendo el salmista. A Yahweh en todo tiempo. Su alabanza en mi boca estará. Que hay muchas veces en nuestra boca. ¿Está la alabanza de Yahweh? No. En nuestra boca está la caja del clan, está Maduro, el lingotico, bueno, no sé cuántas cosas empiezan a ir entrando en nuestra realidad. Que no debemos pensar en esas cosas. Sí, pero no tienen que ser lo principal, hermana. ¿Entiende, hermana María? No tiene por qué ser lo principal. Lo principal es nuestra relación con Yahweh. Ir a la Escritura. Ocupar los espacios que Él quiere que nosotros ocupemos. Transitar la ruta que Él espera que nosotros podamos transitar. Que podamos andar en buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Esas buenas obras están en la Torá, están en las Escrituras. Que nosotros podamos poner ese empeño. No que tengamos una sabiduría optimista. No, los sabios de Israel no fueron optimistas. Mira el libro de Job. Mira el libro de Job. La pregunta es ¿por qué sufren los justos? No, no es por qué sufren los justos, es para qué sufren los justos. Sufren para convertirse en un modelo, en un ejemplo. Para que cuando otros que también tienen un llamado a transitar por la misma ruta, estén pasando por dificultades, puedan encontrar respuestas en ellos. Entonces es tan importante que nosotros tomemos en cuenta esto. ¿Ok? Entonces los sabios y los textos de Israel insisten en caminos de aprendizaje. La sabiduría se adquiere con aprendizaje, se adquiere con experiencias, se adquiere con base en la realidad. Los presupuestos, las condiciones, las situaciones en las que nos vemos inmersas son profundamente necesarias. Realizarse solamente es posible a base de un empeño inteligente de cara a la vida. La sabiduría no está disponible para los necios, no está disponible para los tontos. ¿Podemos ser ingenuos? Sí, ingenuos sí. El ingenuo se acerca y empieza a aprender. Pero el necio se revela, el necio es un revelado. Siempre es un revelado. Entonces no podemos ser ingenuos nosotros en este camino. Tenemos que tener un empeño inteligente, constante, consciente, tenaz. O sea, perseverante, pues. Ser incisivos en algo. Usted sabe que va por el camino correcto, no se rinda. Cuando usted sabe que está haciendo lo correcto, no desmaye. Cuando usted sabe que está tomando decisiones inteligentes, no desista. Cuando usted sabe que recibió una palabra, simplemente siga caminando. ¿Por qué razón? Porque usted sabe que lo que usted está haciendo tiene una fuente divina. Porque usted sabe que lo que usted está haciendo es ir por el camino estrecho. Y que usted está padeciendo por hacer lo correcto. ¿Se comprende la idea? Esto nos da un aprendizaje permanente y nos conduce hacia una tarea nunca, jamás acabada. Pero otro tomará el testigo. Otras generaciones se van a levantar. Eso es lo que hace una madre por un hijo. Eso es lo que hace una familia por sus descendientes. Que otros tomen el testigo. Así como pasamos nuestros genes a otras generaciones, también pasamos nuestro estilo de vida a otras generaciones. Entonces es muy importante que nosotros tengamos presente esto. ¿Ok? Entonces los textos que hablan de la sabiduría nos hacen insistentes recomendaciones, llamados.
Incluso la sabiduría nos enamora porque la sabiduría se presenta hasta con lenguaje erótico. Es algo maravilloso lo que se va presentando en los textos. Y hay que buscarla con pasión, hay que desearla. ¿Ok? Hay que anhelarla. Entonces es realmente importante el tema del aprendizaje. El aprendizaje, la experiencia. Todo conocimiento se construye a partir de experiencia. La gallina tiene los pollitos y los pollitos empiezan a ver a la gallina picando tierra y ¿qué hacen ellos? Pican tierra también. ¿Verdad que sí? Así es. Había un libro llamado Desarrolle líderes alrededor de usted, de John Maxwell, un autor cristiano, pero se puede leer el libro con provecho. El libro presenta ciclos de liderazgo y a pesar de que no lo dice tal cual como yo lo estoy expresando, la idea más o menos es esa. Pues. El libro dice, yo lo hago, tú observas. Entonces, la sabiduría empieza aquí, por el aprendizaje. Usted lo hace y otro le observa. Yo lo hago y otro observa. Así como a la gallina la observan sus pollitos. ¿Se da cuenta? Entonces, esto está en todos los seres vivos. Pues. En el reino animal también se aprende así, sobre la base de la observación, de la experiencia. El libro hablaba de eso. Yo lo hago, tú observas. Después, el libro trataba, lo hacemos juntos. Después tú lo haces, yo te observo. Después tú lo haces, yo me dedico a otra cosa. Y así eran los ciclos. Pues. Entonces, este primer punto, el aprendizaje tiene que ver con la experiencia. Se aprende mejor lo que se experimenta. Se aprende mejor experimentando. ¿Se comprende? O sea, se aprende haciendo. Así se va aprendiendo. Entonces, ¿cuál es el mejor método para aprender a enseñar? Enseñando. ¿Verdad? ¿Usted quiere aprender a enseñar? Enseñe. Porque se aprende haciendo. Sobre la base de la experiencia. Todo conocimiento se inicia a partir de la experiencia. Esto es muy importante porque así como no nacemos ni hablando ni escribiendo, así nos damos cuenta que en la historia prístina de la humanidad, cuando los seres humanos empezaron su andar aquí en la tierra, no tenían textos escritos y los arquetipos, su visión del mundo, su visión del universo, no les venía de un libro. ¿De dónde les venía su visión del universo? De la vida. ¿Me estoy explicando? Cuando revisamos nosotros las culturas antiguas, no importa la cultura que sea, usted se va a encontrar con arquetipos parecidos. El hombre que viene de la tierra, eso es verdad en la Torá, eso es verdad también por Babilonia, eso es verdad por muchos sitios. Aquí, por ejemplo, usted lee aquí los textos de nuestras culturas y entonces se habla de la Pachamama o no se habla de la Pachamama. ¿Qué es la Pachamama? La madre tierra. Es la misma idea que está allá en Génesis 2:7. Formó Yahweh Elohim al hombre ¿de dónde? Del polvo de la tierra. De la tierra sacaron al hombre, de la tierra proviene su alimento, de la tierra proviene su techo, de la tierra proviene su vestido, de la tierra proviene parte de su bienestar. Entonces la tierra aparece como Pachamama, la misma idea. La misma idea. ¿Quién le había enseñado Torah aquí a los indios? No sabían Torah. ¿De dónde tomaron esa idea? Bueno, son arquetipos de los que les estoy hablando. Estos arquetipos, mucho antes de haber algo escrito. Exactamente, hermana. Y esos arquetipos se iban guardando, se iban archivando en la memoria social, en la memoria colectiva. Después pasaron a consignarse por escrito. Y aquí, por ejemplo, se habla del hombre que viene del maíz. ¿Por qué? Porque aquí usted no ve cachapa. La hermana el otro día nos invitó a comer cachapa.
¿Por qué el hombre viene del maíz? Nosotros comíamos, por aquí, por esta parte del mundo, comíamos mucho maíz. Hasta el día de hoy, parte de nuestro fuerte, la caraota no, la arepa. ¿Verdad? Estamos conectados al maíz. ¿Sí o no? Es así. Es así. Entonces, así se fue recopilando, se fueron recopilando estos temas. Por ejemplo, el apóstol Pablo habla en la epístola a los romanos de estos conocimientos arcaicos, pristinos, cuando la humanidad empezó su andadura. Mire, usted quiere aprender de algún rabino bien aprendido, consulte a Shaul. Pablo es buen rabino, excelente rabino. Excelente rabino. Lo que Shaul enseña, mire, eso es realmente una belleza. Vale la pena consultar a Shaul. Vale la pena. Al igual que Yahushua, por supuesto que sí, pero lo quiero decir en comparación con otros rabinos de hoy en día que, no sé, están enseñando cosas que a veces no se ajustan pues a esto. Entonces se parte de esto pues. Por ejemplo, refranes antiguos, refranes modernos. Lo importante es que la experiencia es maestra. La experiencia es maestra, es pedagoga para nosotros. ¿Okay? Entonces, el saber empírico es muy importante. O sea, antes de nosotros tener una palabra escrita, teníamos una palabra en la vida. ¿La palabra escrita para qué? Para vivir bien, para vivir. La palabra escrita no es para volvernos religiosos, ni para volvernos fanáticos. El mensaje que se puede descubrir en los textos de la Escritura no es un mensaje religioso, es un mensaje de reino. Cómo el hombre puede vivir en la tierra reinando, gobernando, no siendo gobernado, sino gobernando. Cuando me refiero al hombre, por supuesto que me estoy refiriendo a el ser humano. Entonces, esta experiencia personal, constante, reflexiva, contrasta con la vida de otras personas. Hay personas que viven pero no reflexionan. Hay personas que viven pero no disciernen. Hay personas que viven pero no aprenden. ¿Se da cuenta? Pero hay otro grupo de personas que sí aprenden. Y el que vive pero no reflexiona, el que vive pero no discierne, con el paso del tiempo se hace viejo. En cambio, el que vive pero reflexiona y aprende, con el paso del tiempo se hace anciano. Y esa es la gran diferencia. ¿Ve? El viejo no aprendió, el anciano es sabio. Él sí aprendió. ¿Sí? Entonces, el ser viejo tiene que ver con la edad, el ser anciano tiene que ver con la sabiduría. Algo así, pues, es lo que quiero más o menos presentar. Entonces, debemos tener eso claro, valorar y vivir nuestra vida de forma crítica, ¿ok? El saber desde la vida y para la vida. Es muy importante que nosotros tomemos en cuenta esto. Vamos a tratar de acercarnos aquí a unas ideas y con esas ideas pues vamos a cubrir lo que nos queda de clase. He decidido acercarme un poco a experiencias más cercanas a nuestra realidad, más existencial, y dejar un poquito el lado académico para que nos acerquemos un poco más. Ok, entonces, pero este es un tema modesto, pero es un tema que pretende darnos a nosotros herramientas de las que nosotros podamos aprender. Ok, se trata pues de hacer una aproximación a nuestra vida a partir de los textos
que le puedan dar sentido a nuestra existencia, a nuestra existencia. Por ejemplo, aquí hay un autor que habla del amor humano, el amor del ser humano. O sea, está alojado en el interior, está alojado en el interior de todo ser humano. Es mentira que alguien no ame. Todos, absolutamente todos estamos hechos para eso. Ahora, fíjense que esta idea la plantea este autor desarrollando el tema desde una aproximación conceptual al tema de la ley natural. Él va a tratar el tema de lo que son las leyes naturales. La naturaleza es regida a partir de leyes que la gobiernan. Y en eso se basa la ciencia. La ciencia se basa en descubrir leyes que gobiernan las cosas. Y así entonces la matemática encuentra sentido porque se descubre una ley, pues como por ejemplo 2 más 2 es 4 y 4 por 3 es tanto. Y se va a llegar por la ley de la suma o de la resta o de la división o de la multiplicación, se va a llegar ahí. ¿Propiedad qué? Ya, usted me está hablando en otras lenguas, me cuesta llegar allá. Es lo que yo estoy diciendo, pero en términos técnicos. Eso es propiedad conmutativa. Me quedé con la boca abierta. Yo de eso no sé nada. Perdón. Amén. Por ahí, por ese lado. Pero de ese tipo de temas no. Que quedan fuera de mi área de influencia. Perdónenme, pero es que yo no tuve el privilegio que tuvieron ustedes de estudiar. Yo estudié hasta 6º grado de primaria. Eso. Perdón, en primaria explican todo eso. Ah, bueno, entonces me quedé bruto. El niño ya lo está viendo, que no se acuerda. Él no fue esos días ahí. Falté a esas clases. Amén. Yo falté a esas clases. Pero lo cierto es que no estudié. Bueno, entonces no lo aprendí. Algo pasó, pero yo eso no me lo sé. Entonces me dispensan. Pues. Bueno, entonces vuelvo aquí. Se explica acerca de una ley natural, ¿verdad? El autor se quiere acercar al tema del amor como alojado en el interior del ser humano a partir de una ley natural. Las leyes gobiernan. Entonces se va presentando un marco semántico, el tema de los significados, de una de las categorías a estudiar. Se aborda la categoría del amor y cómo es tratada en los escritos de las escrituras, en los textos sapienciales, o sea, en los textos que tenemos por delante hoy. Cómo se trata el tema del amor en estos textos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, el amor en la literatura del Tanaj. Y por ahí el autor va tratando algunas ideas. Entonces, el concepto de la ley natural ha tenido, dice aquí, un significativo uso y se apela con esta ley a una norma universalmente válida que no siempre está en sintonía con el orden jurídico. Fíjese lo que pasa, ¿no? Tenemos el orden jurídico por un lado y por otro lado tendríamos esta ley natural, esta norma universalmente válida, y a veces nuestras leyes, nuestro sistema jurídico va por un lado y va completamente divorciado de las leyes de la naturaleza. Entonces el autor desde aquí dice que el hombre, o sea, habla de una ley universalmente válida que no siempre está en sintonía con el orden jurídico positivo, pero que el hombre puede descubrir. Y aquí está, fíjense,
la existencia de una ley, esto lo puede descubrir el hombre, la existencia de una ley que él no se dicta a sí mismo, pero la ley existe y él debe obedecerla. O sea, el ser humano puede descubrir la existencia de una ley que él no se da a sí mismo, pero esta ley existe y el hombre debe obedecerla. ¿Correcto? O sea, hay leyes, las leyes que gobiernan la naturaleza, ¿quién las hizo? ¿Nosotros las hicimos? No. Leyes que gobiernan este universo, ninguna de ellas las hicimos nosotros. Y sin embargo son esas leyes que mantienen el orden. ¿Sí o no? Son esas leyes que mantienen la vida. Son esas leyes que le presentan un correcto desenvolvimiento al universo. Entonces, esas leyes no son humanas, no las hizo el hombre, no se las dio a sí mismo, pero el ser humano las descubre, la ciencia las conoce hoy en día, habla de ellas, ¿cierto? Y esas leyes no pueden ser violadas, hay que obedecerlas. La idea es que así como existen leyes que gobiernan el universo natural, así existen leyes morales y éticas que gobiernan la existencia humana. Estas leyes el ser humano no las hizo, no se las da a sí mismas, y sin embargo debe obedecerlas. Cuando las violamos, tienen consecuencias negativas para nosotros y para nuestro entorno. ¿Me estoy explicando? Entonces, de esto es lo que está hablando el autor. Y a eso el autor lo va a presentar en términos de amar. O sea, amar no tiene que ver con un sentimiento romántico, simplemente no se va a agotar ahí. ¿Se comprende la idea? Es conocer estas leyes. Conocer estas leyes que gobiernan la moral, que gobiernan la ética, que tienen que ver con la razón, con el arte del pensamiento, de la ética, que estructuran nuestra conciencia, que dicta lo que está bien o lo que está mal. ¿Se comprende la idea? Esto es lo que el autor viene a ir tratando. ¿Y cómo es el nombre del autor? Ahorita le doy el nombre del autor porque no lo tengo aquí visible. Entonces, se trata pues de una ley que el ser humano puede descubrir la existencia de esta ley, pues que él no se dicta a sí mismo, pero por la cual debe vivir, tiene que obedecer, y esa voz resuena en lo más interno de nosotros. Nosotros tenemos una voz, la voz de nuestra conciencia, que ella dice lo que está bien y lo que está mal. El problema es cuando esa conciencia es cauterizada y a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Por encima de la voz de nuestra conciencia, entonces está el dador de la conciencia. ¿Se comprende la idea? Y ahí ineludiblemente nosotros tenemos la palabra. Y detrás de la palabra el autor de ella. ¿Se comprende la idea? Porque el ser humano, con Espíritu Santo o sin él, la conciencia no funciona. ¿Te has visto gente sin el Espíritu Santo? Se pegan una rasca, pelean, hacen lo que quieran y después la voz de su conciencia, ¿verdad? O sea, no necesitan tener el Espíritu Santo para tener conciencia de cosas buenas y de cosas malas, ¿cierto? En la persona que tiene fe, esta ley actúa con más fuerza, o sea, actúa con más nitidez. Es como que usted esté viendo el sol, usted esté viendo el día ahí, pero lo esté viendo con lentes oscuros y otro lo esté viendo con lentes transparentes. ¿Quién ve más claro? ¿El de lentes oscuros o el de lentes transparentes? El de lentes transparentes. Si usted está viendo hacia allá afuera, el día, el sol, tiene lentes oscuros, usted ve más oscura la realidad. Entra en contacto con la realidad, pero de manera más oscura. Pero el que ve con lentes transparentes tiene un contacto más claro de la realidad. Así
Lo que quiero decir es que la conciencia, la persona que no tiene fe, que no conoce la palabra, ve la realidad de una manera más oscura, pero la ve. Pero el que tiene un contacto con el Eterno puede ver de una forma más nítida, una forma más clara. Y si usted tiene lentes así de aumento, bueno, usted es todavía más fuerte, ¿verdad? Y esos lentes de aumento pudieran ser como el Espíritu Santo. Te hace ver como de una manera más plena, pues más directa las cosas a partir de la palabra. Entonces, bueno, esto es parte pues de esta ley, la cual se debe obedecer, esta voz que resuena en la conciencia cuando se hace necesario, resuena también el corazón advirtiéndonos, ¿ok? Y el concepto de amar y de esta ley del amor parte desde el principio del bien que se debe seguir y el mal que se debe evitar. Entonces, esta es la ley del amor. Parte desde este principio. Un bien que se debe seguir y un mal que se debe evitar. Eso es amor. Interesante la definición, ¿verdad? ¿No les parece interesante la definición aquí del amor? Un bien que debo seguir y un mal que debo evitar. Sin embargo, cuando nosotros revisamos esta idea del amor con la idea que hemos heredado de Romeo y Julieta, es completamente diferente, ¿sí o no? ¿Es o no es? Porque la idea de Romeo y Julieta o de los cuentos de príncipes y princesas o de las novelas que hemos heredado nosotros es una idea completamente distinta a la idea del amor. Estamos sumidos en la idea de un amor romántico y no de un amor dentro de esta definición que nos dé un concepto que nos ponga más en contacto con la realidad, que nos haga personas más libres, menos dependientes y más interdependientes, porque nadie logra ser independiente, somos interdependientes. Esta camisa no me la hice yo, la compré pero no me la hice yo, y el dinero con el que lo compré alguien lo hizo también. Entonces yo dependo del que hizo la camisa, del que hizo el billete, del que hizo la silla, del que hizo el escritorio, el ventilador. O sea, somos interdependientes. No somos independientes, pero tampoco podemos ser dependientes. Dependientes de Yahweh sí, pero de los hombres no. De los seres humanos no. Entre seres humanos tenemos que ser interdependientes. Con relación a Yahweh debemos ser dependientes. ¿Se comprenden las cosas? No puedo vivir mi existencia de forma correcta si me alejo de Él. No puedo. Usted lo verá. Usted verá personas que físicamente se alejen de Yahweh, se alejen de este espacio de estudios. No necesito ser un profeta del desastre para decirle que eso le va a traer consecuencias. No necesito ser un profeta del desastre para saber que le va a traer consecuencias. Eso es así. Eso no es de otra manera. Otros se alejan intelectualmente. Bueno, vienen pero no están. O sea, vienen aquí pero están en otra parte. También le va a traer consecuencias. Porque uno necesita estar presente, completo. Con su oído, con su mente, con su corazón, con su cuerpo, con su vida, estar completo, estar entero. ¿Sí o no? Eso fue lo que dijo el Mashiach. Mashiach cuando habló del primer mandamiento, del amor a Jabá, el amor hacia Yahweh, ¿qué dijo? Amarás a Yahweh, tu Elohim, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. ¿Qué es lo común ahí? Amar con todo. Lo común es todo. ¿Verdad? O sea, tienes que
amarlo de forma completa. Así como está aquí. Mire, Shema Israel Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Be'ahabta et Yahweh, Eloheja, Bekol Meodeja. Es con todas tus fuerzas, con todas tus fuerzas. Bekol Meodeja, con todas tus fuerzas. Incluyendo las finanzas ahí también. Él dice fuerzas, Meodeja, es fuerzas, finanzas. No, me lo deja, no, Meodeja. Finanzas. Hay gente que tiene problemas para amar a Yahweh aquí. Aman a Yahweh con una espiritualidad tal. Aleluya, aleluya, ellos danzan. Hablan en lenguas. ¿Ven? Anda, rama seca, reverdece, onda, Yamaha, Kawasaki. Están en un amor, pero profundo, son profundamente espirituales. Pero cuando es Meodeja con todas tus fuerzas, entonces ya no, hermano, hasta ahí estábamos bien. El pastor se volvió materialista, pesetero, ahora le quiere quitar los reales a las ovejas y no sé cuántas cosas. Yo no te estoy hablando de eso. Yo te estoy diciendo que tienes que amar a Yahweh con todas tus fuerzas. ¿Qué esfuerzo está haciendo usted? Por esfuerzo, cuando estoy hablando de esfuerzo, Meodeja, así con plata, con billete. ¿Qué esfuerzo está haciendo usted para tener acceso a un conocimiento superior? Eso vale plata. A un conocimiento más pleno de la verdad, eso vale plata. ¿Se comprende la idea? Uno tiene que, por lo menos en mi caso, yo tengo que ir estudiando. Y a veces el poder avanzar a otro nivel supone para mí una inversión de millones en un libro. ¿Qué es eso? Meodeja. Amar a Yahweh con todas mis fuerzas. Renuncié a una camisa, renuncié a un par de zapatos, renuncié a una comodidad. ¿Por qué? Porque tengo que mostrar que amo a Yahweh con todas mis fuerzas. Pero no, entonces cuando tengo que decidir entre la harina pan y Yahweh, ya usted sabe por dónde voy a agarrar yo. Cuando tengo que decidir entre Yahweh y el arroz, es que no se consigue. Es que es una oferta. Entonces ya usted sabe por dónde voy a agarrar yo. No, aquí mire lo que dice la Torá. Con todas tus fuerzas, con todo tu lev, me gusta, con todo el corazón, uy, cómo no, qué romántico. Pero es que se nos está pidiendo un amor integral, un amor integral. ¿Se comprende la idea? Entonces de esto estamos hablando. Estamos hablando de poder descubrir esta ley del amor que está presente en todo el universo, porque todo el universo, estas leyes no caminan de forma caótica, estas leyes caminan en favor de la vida. Las leyes que gobiernan, que hacen posible que la fórmula del agua funcione, o que el sol funcione, o el universo, o sea, un poco de palabras que yo ni conozco, que no me voy a poner a mencionar, pero todas estas leyes conspiran en favor de la vida, ¿o no? Ahí está la prueba. ¿Cuántos años tiene el universo? ¿Cuántos años tiene? ¿Y cuánto tiempo tiene albergando a los seres humanos y otras especies? Están en favor de la vida las leyes, ¿sí o no? Entonces son leyes que están allí para hacer posible la vida. Y eso es amor. Eso es amor en estado puro. ¿Sí o no? Es amor en estado puro. Entonces, descubrir estas leyes, estos patrones que se mueven a nivel de la ética, a nivel de la moral, es algo muy importante, ¿ok? Que nos permiten a nosotros amar hasta el final, es decir, caminar en función del bien,
y permanentemente estar evitando o alejándonos del mal. Esto es una definición realmente importante acerca de nuestro concepto que tiene que ver con el amor. Y contrasta con estas visiones tan románticas que se tienen muchas veces acerca de el amor. La ley moral o natural debe ser entendida como regla o medida de los actos humanos deducibles por la naturaleza. ¿Qué es malo? Fíjese esto es interesante, ¿no? Mire lo que dice allí. Se habla de la ley moral natural y que debe ser entendida como la regla o medida de los actos humanos deducibles por la naturaleza. O sea que el tema del bien y el mal no es un tema de la acción simplemente. O sea que una persona puede saber que algo es bueno o es malo sin hacerla, sin llevarla al acto. ¿Se comprende la idea? ¿Por qué lo sabe? Porque es un ser moral. Porque tiene razón. Porque tiene cerebro. Porque tiene pensamiento. Porque tiene conciencia. No es un animal, es un ser humano. Estas leyes, ¿a quién se las ha impuesto Yahweh? ¿A el hombre o al animal? A el hombre, al ser humano. ¿Por qué al ser humano? Porque es un ser racional. Del animal no se espera el ejercicio de la razón, no como lo realizamos nosotros. Entonces, esta ley moral, esta ley universal, esta ley que no nos dimos nosotros, que no hicimos nosotros, pero que deben ser obedecidas, que gobiernan la razón, que gobiernan la conciencia, son leyes deducibles. Son una regla, una medida de nuestros actos humanos deducibles por la naturaleza. ¿Cuánta razón tenía Yahushua cuando decía, oíste que fue dicho, no matarás, pero yo os digo, el que se enoje contra su hermano? Él estaba deduciendo el bien o el mal a partir de qué? ¿De matar o del enojo? Del enojo. Entonces estaba aquí en este principio que estoy parado en este momento, ¿sí o no? Lo mismo decía con el tema del adulterio. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Se da por entendido que el hombre que está mirando allí a una mujer para codiciarla es casado. Bueno, sí. Sí, claro, es aplicable. Lo que es que como se está hablando en Israel, en el Israel del siglo I, es una cultura patriarcal, la cultura del patriarcado, es tremendo porque allí el que adulteraba, o sea, el que se divorciaba era el hombre, la mujer no tenía derecho a divorciarse, la mujer no tenía ese derecho de divorciarse. Y igual el hombre adulteraba no por relacionarse con una mujer o sea, una mujer libre, una mujer que no estuviera casada, un hombre casado, no adulteraba con ella si tenía relaciones con ella. Adulteraba era si codiciaba la mujer de otro. O sea, por ejemplo, una mujer ajena. Exacto, esa es la idea que está en el texto. Entonces, esa no es, por supuesto que esa no es nuestra idea. Esa no es nuestra idea, ni es el tratamiento que nosotros le damos a estos temas. Pero lo que estoy intentando demostrarles es que esta ley moral existe, esta ley ética existe y es deducible mucho antes de nuestros actos. ¿Se comprende? No es necesario llegar al acto para saber que está bien o está mal.
Entonces, la idea es adecuar nuestros actos a la ley. ¿Cuál? A la ley del amor, a la ley del bien, de seguir el bien hasta el final y evitar el mal hasta el final. Adecuar nuestros actos a esa idea. ¿Ok? Y recuerden ustedes que quien define el bien o quien define el mal es Yahweh. El hombre intentó apropiarse del árbol del bien y del mal y el resultado fue que introdujo un caos, porque ningún ser humano puede apropiarse de lo que está bien o de lo que está mal. Son leyes que gobiernan la razón, la conciencia, son anteriores al hombre, son dadas para el hombre no se las dio a sí misma. Se sobreentiende que quien las da es el Creador. Entonces, este dictamen de la razón que prescribe lo que se ha de hacer o lo que ha de omitirse. Bueno, la Torah vive diciéndonos no o sí, ¿cierto? ¿Sí o no? La Torah hace eso. Aquí, por ejemplo, fíjense, tamé, 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 tamé. ¿Qué es tamé? Impuro, inmundo. Y entonces, yo puedo decir una cosa, pero la Torah dice que el camello es tamé, que el conejo es tamé, que la liebre es tamé, que el cerdo es tamé. Yo puedo decir otra cosa, pero la Torah me dice eso. ¿Entiendes? Eso es tamé. Y estuve leyendo, ayer estaba leyendo aquí, me voy a poner a leer Levítico en el texto hebreo, y empezó a ir enumerando los animales que son tamé, y miren, lo voy a leer aquí, capítulo 11 de Levítico. Y entonces, cuando llegó al tema del cerdo, fue tan detallista y tan específico, que yo dije, oye, pero ¿por qué tiene que dar tanto detalle aquí? ¿Por qué tiene que ser así? Bueno, es la Torah, definitivamente la Torah no se deja mandar. Fíjese, dice en Levítico capítulo 11 del verso 1, Yahweh habló a Moshe y a Aarón: digan a los israelitas, de los animales terrestres pueden comer todos los rumiantes de pezuña partida. Miren, estos son los que se pueden comer. Todos los rumiantes de pezuña partida. Sigue diciendo, se exceptúan solo los siguientes: el camello. Mire, yo lo anoté en orden, el primero que mencionaba. El camello. Dice, el camello que es rumiante pero no tiene pezuña partida. O sea, es rumiante pero no tiene la pezuña partida. Está eliminada. No se lo puede comer. ¿Ok? Ténganlo por impuro. Tamé. Es impuro. Ténganlo. Ahora, oiga, el animal no es impuro en sí mismo. El camello es un camello. Él no crece con la conciencia de que sea impuro o no. Pero en nuestra conciencia el camello es impuro. Ténganlo ustedes, los hijos de Israel. Ténganlo por impuro. ¿Se explica? ¿Se entiende la idea? Ok. Luego dice, el tejón, que es rumiante pero no tiene la pezuña partida. Téngalo por impuro. Luego aparece la liebre, que es rumiante pero no tiene la pezuña partida. Ténganla por impura. Y aquí aparece, mírenlo, aquí el jazir, el puerco, el cerdo. Aparece aquí a partir de qué versículo? Del verso 7. El cerdo, que tiene la pezuña partida pero no es rumiante. No come hierba, que come el cerdo. No come hierba, ¿verdad? Entonces, lo que come es basura, eso está bien. Excelente traducción. Entonces, ténganlo por impuro. No es rumiante, ténganlo por impuro. Y mire que es más específico: no coman su carne ni toquen su cadáver, son impuros.
¿Se da cuenta? Usted ve el cerdo. Y el cerdo para poder voltear hacia el cuello, tiene que voltearse completo. El cerdo no puede voltear hacia el cuello, él se tiene que voltear completo. Porque es como que la puerca lavada vuelve a su pantano, algo así. Entonces el cerdo puede comer basura, pero también puede comer los manjares más exquisitos. Él no tiene conciencia de lo que come. Come y punto. Puede comer manjares y también puede comer porquerías. A él le da igual, porque es cerdo. ¿Entienden? Los animales rumiantes no. El rumiante, el herbívoro, él es... O sea, usted no ve que la vaca tiene como que son 4 estómagos, ¿es que dicen? ¿Sí? Entonces, mastican y guardan y pasan a otro estómago y a otro estómago. O sea, son rumiantes, empiezan a ir masticando y masticando. Y así tenemos que ser nosotros, los que estudiamos las escrituras hebreas. Tenemos que ser como aquellos animales herbívoros. Mire, el Mashiach no se compara con un cerdo. El Mashiach, cuando se compara con animales, lo hace principalmente con un animal herbívoro. Y animales que sean aptos para el sacrificio. Que sean aptos para el sacrificio. ¿Se da cuenta? Es algo completamente distinto. Como oveja fue llevado al matadero, como cordero, delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Por qué? Porque es un rumiante, son animales aptos para el sacrificio. ¿Me estoy explicando? En cambio el cerdo no, entonces el cerdo come lo que quiera. Y esta es la misma imagen que se da entre los gentiles y los hebreos. El hebreo tiene prohibido por Yahweh consumir intelectualmente porquerías. No puede consumir intelectualmente porquerías. Él tiene que alimentarse y nutrirse de la escritura. ¿Se comprende la idea? El gentil, en cambio, puede estudiar tranquilamente a Platón, a Sócrates, a Aristóteles, Tales de Mileto, enseñar de la inmortalidad del alma, enseñar que Dios es Trinidad, que se llama Jehová, que es Jesús, que no. Todo, él puede hacer todo eso, no tiene ningún problema. ¿Por qué? Porque así como come manjares, también puede comer esa clase de ideas negativas. Que simplemente la Torah dice, no es así. No es así, punto. Porque es como el cerdo, pues el cerdo come cosas buenas y cosas malas. Él no tiene discernimiento. En cambio, el pueblo de Israel tiene que tener discernimiento. El pueblo de Yahweh tiene que tener discernimiento entre el bien y el mal. Él tiene que discernir. Lamentablemente, nuestra fe, y me perdonan lo que voy a decir, pero asumo lo que voy a decir, en este sentido, nuestra fe es elitista, es profundamente intelectual. Exige que pensemos, que podamos discernir y llegar a conclusiones correctas sobre el bien que tenemos que seguir y el mal que debemos evitar. Por algo Yahweh escogió el cerdo como ejemplo. Porque no me va a decir usted a mí que el problema está en el animal, porque si el problema estuviera en el cerdo, entonces estaría en el que lo hizo, y el que lo hizo fue Yahweh. El cerdo no se hizo a sí mismo. Pero en el cerdo Yahweh le quiere dar una enseñanza al ser humano. Le quiere dar una enseñanza a sus hijos. ¿Se comprende la idea? Ese animal come y no discierne lo que está comiendo. En cambio, los herbívoros tienen discernimiento. Y así nosotros tenemos que discernir por la escritura lo que nosotros estamos estudiando. Porque yo no estudio astrología. Porque tengo discernimiento que son brujos. ¿Entiende la idea? Porque yo no digo Jehová, porque tengo discernimiento que eso no está en la escritura.
¿Por qué no digo Jesús? Porque tengo discernimiento que la letra J no existía hace 500 años. ¿Entiende? ¿Por qué no anuncio la Santísima Trinidad? Porque tengo discernimiento. Shema Israel, Yahweh, Eloheinu, Yahweh, Echad. Ahí no dice que Yahweh es Trinidad. ¿Entiende? Entonces tengo discernimiento. Cuando tenemos discernimiento, seguimos este bien y nos comprometemos con él hasta el final. ¿Se comprende la idea? Esto es parte pues de descubrir esta ley que regula la razón, la ética, la moral, que afecta los actos humanos en cuanto tales. Es decir, aquella ley que regula propiamente lo humano en su actuar moral, en términos positivos o negativos, de lo que la Torah le va a llamar top o le va a llamar ra, le va a llamar bueno o le va a llamar malo. ¿Se comprende la idea? Nosotros tenemos que ir teniendo estas cosas más o menos claras en nuestra vida. Entonces, esto forma parte pues de leyes que están conectadas a los aspectos antropológicos del ser humano, que gobiernan su razón. Y bueno, me voy a extender más ahí, pero ahí hay que analizar el aspecto óntico, o sea, la naturaleza esencial de estas cosas, la naturaleza del ser humano como criatura. Se encuentra estas leyes, las tiene que asumir como criatura y las recibe del Creador. ¿Se comprende? Entonces, bueno, es esto, pues nosotros tenemos que vivir más o menos dentro de esta idea. Después en otro momento estaremos situándonos un poco más hondo en estas ideas que están aquí expresadas en el texto. Bueno, esto es lo que nos va dando a nosotros sabiduría para vivir. Y de aquí la importancia pues de ir catalogando los textos, cada uno en su contexto, la literatura sapiencial, que tiene que ver con la sabiduría. Exacto. Y fíjense que allí está hablando, son prácticas de los gentiles. Lo que usted está leyendo ahí, lo que usted está citando allí son prácticas que tienen que ver con los gentiles. El tema judío va a empezar a partir del capítulo 2. Pero de allí, el primer capítulo, de allí desde el verso 18 en adelante, son prácticas que tienen que ver con los gentiles. Prácticas que Yahweh aborrece, que Yahweh detesta. Por supuesto que también lo otro que tiene que ver con los judíos también tiene connotaciones negativas. Pablo allí va a demostrar que todo ser humano es pecador, sea judío o sea gentil. Y que por ser todos pecadores, o sea, todos quedamos encerrados bajo pecado, para que todos tengamos acceso a uno solo que no conoció pecado. Y este es el Mashiach. Para los que niegan doctrinas, pues, de que Yahushua no conoció pecado. Bueno, ahí tienes aún para que la hagas. Exacto, bueno. Exacto, que no tiene excusa. Y Shaul le habla a los judíos y le dice a los judíos que cuando los gentiles que no tienen Torah hacen desde lo que les dicta la ley de su conciencia lo que está bien y evitan lo que está mal, ellos te van a juzgar a ti, que teniendo la Torah entonces no la siguen. ¿Entiendes? Entonces exacto, pues esta definición que nosotros le hemos dado al tema del amor: seguir el bien hasta el final y evitar el mal hasta el final. Así de simple. Este es el camino hacia nuestra libertad. No es fácil, pero es lo que nosotros debemos hacer. Bueno. Me quedé con el bloqueo. Sí, es que justamente esos textos tratan estos temas que nosotros estamos tratando. El tema de Ketubim, allí están los textos de Eclesiastés, allí está el texto de Proverbios, está el texto de Job,
¿Y cuáles son los temas ahí? El tema de la sabiduría, lo que estamos viendo nosotros aquí ahorita. Y eso es lo que está en el bloque de los textos de Ketuvim. Les dije que hoy nos íbamos a disertar el tema desde un punto de vista más existencial que desde el punto de vista académico, pues. Pero ya con este presupuesto existencial nosotros podremos ir dando pasos hacia el ambiente académico, que no es simple, porque allí ya habría que empezar a ver la literatura mesopotámica, asirio-babilónica, la literatura de Canaán y la literatura egipcia, para poder entender entonces textos como Cantar de los Cantares y la literatura erótica que hay allí en Egipto. Se encontró esta literatura erótica ya en el siglo, en el año 3000 antes de Mashiach. O sea que esta literatura, o sea que el autor de de Cantares, está profundamente influenciado por la literatura egipcia. ¿Entiendes? Entonces no fue algo que salió así de la pluma de Salomón. Allí Faraón era un buen tipo, y Faraón aparece como un árbol con buen fruto, y con ese buen fruto hacía feliz a la reina de Egipto. ¿Y cuál es ese fruto? ¿Qué representa el árbol? ¿Qué representa el fruto? ¿No? El árbol es Faraón, el fruto es lo que le da felicidad a su esposa. ¿Entienden? Entonces allí nosotros vamos tomando presupuesto para la idea del árbol, de la ciencia bien y mal, y el fruto que está prohibido y está conectado al tema de la fertilidad y a ese tipo de temas que la escritura le dice a Israel que se guarde de imitar las costumbres de aquellas naciones. ¿Ok? Entonces ya eso sería tratarlo desde el punto de vista ya académico, entrar por todos esos caminos. Y no lo quise hacer, quise presentar primero el tema desde un ángulo más existencial, para que después nos prepare la mente para la parte académica. ¿Está bien? Bueno, shalom entonces. Shalom.